Bueno, muy bien, entonces con todo esto, ¿cuáles son esas capacidades que necesitamos? Yo aquí quiero ser muy franco porque esa es la pregunta que nos hicieron y es la pregunta que queremos responder antes de hablar del estado del arte. Entonces, ¿qué capacidades están en juego? Siguiente, y gracias. Bueno, las personas, como decíamos en el núcleo de las muñecas rusas, está el pensamiento a largo plazo, pensamiento sistémico, creatividad y pensamiento imaginativo, capacidad de análisis de tendencias, capacidad de hacer escenarios, visión estratégica, facilitación y comunicación, capacidad de adaptación, habilidad para el trabajo interdisciplinario y ética. ¿Sí? En la maestría de Prospectiva e Innovación en la Universidad del Valle, en Colombia, el primer curso es Ética y Escuelas de los Estudios del Futuro, porque con el futuro no se juega. El futuro tiene implicaciones con toda la ciudadanía en el largo plazo. Entonces, en esa formación de Leonora Mazzini, decía, aquí están en juego las visiones de futuro, los valores y las capacidades. Entonces, ya en el segundo piso, ya no de los individuos, las personas, sino ya socialmente, ¿qué serían las capacidades prospectivas? Son las que ayudan a navegar en este mundo cambiante, ¿sí? Y construir un futuro deseado. Entonces, nos permiten anticipar y comprender y dar forma a esos futuros que están surgiendo hoy. Entonces, siguiente, ¿cuáles serían esas capacidades? Bueno, primero, digamos, nuestro corazón, nuestro core, es anticipar los cambios, ¿cierto? Las tendencias, todos los señales débiles, los asuntos de baja probabilidad y alto impacto, etcétera. Las disrupciones, ¿sí? A nosotros nos interesa todo lo que nos pueda impactar. Y es como en un juego de ajedrez, nosotros vamos a mirar los impactos de las jugadas que siguen. O sea, el futuro no es volátil, no es el día de San Blando que no tiene cuándo, es a dónde nos llevan las decisiones que tomamos o no tomamos en el presente. Muy bien, y para eso están las herramientas. El segundo es comprender la complejidad. ¿Sí? La doctora María lo dijo, la doctora Susana lo dijo, Jorge Mario lo dijo. ¿Qué es la complejidad? Es la exacerbación del cambio, es no solamente la explosión en el sentido de el ritmo de cambio y la velocidad del cambio, sino en el contenido del cambio, ¿cierto? Y las interconexiones que eso genera. Entonces, ¿para qué usamos nosotros la perspectiva? Para reconocer la incertidumbre, iluminarla porque no se va a agotar y para explorar la ambigüedad. ¿Qué sería la ambigüedad? Son los futuros no determinados, aquellos que están ocurriendo hoy y que era muy difícil de imaginar. Y lo estamos viviendo precisamente de la pandemia para acá, y están en juego en el tema de ciencia y tecnología. Nosotros vamos a una época donde estamos viendo ya cosas que no habíamos sospechado que pudieran llegar a pasar. Esos futuros no determinados, ¿sí? Altamente complejos y ambiguos, es la razón de ser de algo que llamamos las ciencias de la complejidad, que miran lo extremadamente improbable. Y hay que pensarlo. Siguiente, por favor. Bueno, tomar decisiones informadas, que ya lo hemos dicho, y fomentar la innovación. Y la innovación legislativa es el tema, ¿cierto? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ahora sí, perspectiva legislativa. Entonces, la anticipación del futuro en el ámbito legislativo tiene que ver con identificar tendencias de todo tipo, políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales, científico-tecnológicas, para ver eso cómo puede incidir en las leyes en el futuro. Pero no con el ánimo de predecir futuros específicos, sino de ver escenarios e implicaciones estratégicas de los escenarios. En esta época que es tan difícil y turbulenta, yo me he dado la tarea de ver trabajos históricos que se hicieron en perspectiva en los 70s, cuando todo el problema norte-sur, después en los 90, cuando todo el tema de los límites de la competitividad, y los escenarios nos muestran caminos, no nos dicen eventos específicos, pero nos ayudan a entender los caminos y las rutas. Muy bien. Ahora, el tema de informar la toma de decisiones, ¿qué significa en el ámbito legislativo? Sería producir información valiosa para los legisladores y comprender esos desafíos y oportunidades de país que podrían surgir. Muy bien. Desarrollo productivo, inclusivo y sostenible. Y para que esas leyes sean más relevantes, más efectivas y más adaptables a los cambios futuros.
En junio del año pasado, cuando lanzamos la red de comisiones de futuro, participó la doctora Blanca Alcalá y ella nos hablaba del tema de la dificultad en la productividad legislativa aquí en el Senado. Una multiplicación de leyes, etcétera. Son temas que requieren coordinación, ¿cierto? Y esa coordinación se facilita cuando hay visiones compartidas de futuro, que no son visiones unánimes, sino compartidas, donde hay unos núcleos, donde hay acuerdos colectivos. Ahora bien, el enfoque a largo plazo, ¿para qué sirve en la perspectiva legislativa? Es para poder mirar las implicaciones a largo plazo de las legislaciones actuales. Una figura que se inventó en Finlandia, se llama el defensor de las nuevas generaciones, que es la persona que está en el Congreso, que analiza cada ley, qué consecuencias puede tener para las decisiones futuras. Y que es algo que retomó el secretario general en todo este desarrollo que ha tenido el UN 2.0 para tratar también de que hayan figuras como informes anuales, como defensor también de las nuevas generaciones en el ámbito de Naciones Unidas, que son discusiones que ya se están moviendo y que son bastante importantes. Entonces la idea es que las leyes sean más sostenibles, que contribuyan al bienestar de las generaciones futuras, por eso el enfoque de largo plazo. Siguiente. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, póngame ejemplos, a ver. Listo, vamos a ver los ejemplos. Anticipación de escenarios futuros. Por ejemplo, la legislación sobre vehículos autónomos, ¿sí? Y el impacto sobre el empleo y la infraestructura de México. Bueno, las leyes sobre el cambio climático, que requieren proyecciones científicas a largo plazo y muy largo plazo. Regulación de la inteligencia artificial, que considera posibles aplicaciones y riesgos futuros. Y ahí hay una serie de indicadores que no los voy a alcanzar a explicar, pero que pueden darles a ustedes la idea de cómo se puede materializar eso. La presentación les queda. Segundo tema, análisis de impacto legislativo. Por ejemplo, la evaluación del impacto económico de una reforma fiscal a largo plazo. Y uno dice, pero eso sí se da. Sí, la OECD tiene estudios de países a 2060 de impactos fiscales. Bueno, análisis del impacto social de una ley, por ejemplo, de inmigración. Estudio del impacto ambiental de un proyecto de infraestructura. Y ustedes lo pueden medir, número de evaluaciones de impacto realizados antes de la aprobación de leyes, calidad y profundidad de los análisis de impacto de las leyes, uso de metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo para esos impactos, etc. Todo esto se puede materializar. Siguiente, por favor. Flexibilidad y adaptabilidad como factor crítico de éxito de la perspectiva legislativa. Ejemplos. Leyes que establezcan marcos regulatorios flexibles para la innovación tecnológica. Tuve la oportunidad hace unos años de trabajar con MinCiencias de Colombia en esto de los nuevos marcos legislativos en ciencia y tecnología. Ustedes no se imaginan la cosa más apasionante que hay. Y Japón, España, Alemania, muchos países tienen ya estos elementos armados, ¿sí? Legislación que permita ajustes en presupuestos públicos en respuestas a crisis, leyes que incorporan mecanismos de evaluación y retroalimentación para mejora continua. Todo esto se está introduciendo y yo sé que en las administraciones públicas latinoamericanas somos los campeones de la inflexibilidad, pero esto también cambia, ¿cierto? Hay figuras que se están dando en muchos países, ejemplos, contratos nación-región, acuerdos intersectoriales, formas de coordinación. Entonces, las inflexibilidades del presente también son asunto del Congreso, ¿cierto? Y son asunto de debate público. Finalmente, visión a largo plazo. Escúchame un segundito. Pongamos ejemplos. Legislaciones sobre pensiones, considerando la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Ya perdimos el bono demográfico en América Latina. Vamos hacia el envejecimiento del envejecimiento. Cada vez la pirámide poblacional se invierte, ¿cierto? Y cada vez va a haber más personas de 50 y 60 años que van a pasar, ¿cierto?, a niveles y estadios de enfermedad diferentes. Eso vale plata, ¿quién lo va a financiar?, etcétera. La famosa economía plateada, en fin, ahí está en juego esos elementos. Leyes de protección ambiental, que son por todos conocidos, políticas de inversión en educación e investigación con visión de largo plazo. Eso es lo que me encanta de poder sentar aquí varias comisiones al mismo tiempo para que vean esa interdependencia. Y por último, el eslabón perdido de esto, siguiente por favor, lo que más nos cuesta, y hay que decir la verdad, es la participación y el diálogo social, que tiene que ver con los mecanismos de audiencias públicas para discutir leyes, por ejemplo, leyes de educación,
o creación de plataformas en línea para recibir comentarios sobre proyectos de ley, o inclusión de representantes de la sociedad civil en comisiones legislativas. ¿Quiénes son los campeones de esto? El Parlamento Europeo. Y han venido creando cualquier cantidad de formas de participación e inclusión, y esos son ejemplos reales que están al alcance de todos. Y eso también se puede medir. Siguiente, por favor. Terminamos con la gobernanza anticipatoria. Entonces, ¿qué está en juego? Pues la respuesta tardía de los gobiernos a los problemas más importantes, la carencia de metodologías descentralizadas, porque lo que necesitamos ahora es que esas capacidades estén distribuidas en la sociedad, no que sean el monopolio de un pequeño grupo o de una unidad de poder y decisión. No, esto tiene que ser cada vez más descentralizado, y México es un país propicio por el nivel de desarrollo territorial que tienen en las diferentes regiones. Está en juego la falta de soluciones adaptadas a los diferentes contextos políticos e institucionales. Esa inflexibilidad viene de una época también donde creíamos que todo tenía que tener el mismo metro. Hoy en Colombia el Congreso está tratando de legislar para que el proceso descentralizador no sea el mismo para diferentes categorías de municipios. Claro, porque la gran ciudad es muy distinta al pequeño poblado, pero la fórmula es igual para todos. Entonces, hay momentos de cambio y este es uno de esos. Entonces, las aplicaciones de la gobernanza anticipatoria son múltiples: al sistema global, a la gobernanza territorial, a la ciencia y la tecnología, a la perspectiva estratégica en las instituciones, a la ciencia de datos, bueno, en fin, todos los elementos de toma de decisiones. Dale. Entonces, ¿cuáles son esas capacidades gruesas, societales, de los países en su conjunto? Pensamiento estratégico, flexibilidad y adaptabilidad, colaboración y participación, comunicación efectiva, evaluación y aprendizaje continuo, capacidad de análisis de datos, liderazgo visionario, gestión de riesgos, ética y responsabilidad. Pero México, les cuento, ha sido líder de los estudios de futuro. En los años 60, 70, 80, nosotros en Colombia aprendimos de los grandes pioneros, ¿sí?, de la Fundación Javier Barros Sierra, de la UNAM, del TEC, etc. TEC tuvo la primera maestría en perspectiva estratégica del continente, por ejemplo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son esas capacidades claves? Con esto acabamos. Todas las de anticipación y prospectiva, ¿sí?, flexibilidad y adaptabilidad, colaboración, comunicación efectiva, evaluación y aprendizaje continuo. ¿Cuáles serían los ejemplos? Gobiernos que ajustan sus políticas públicas en respuesta a crisis inesperadas. Caso, lo que vivimos todos con el COVID, que no era solamente un tema sanitario, era económico, social, era, bueno, todo un shock global. Otro ejemplo, un parlamento que implementa un sistema de monitoreo y evaluación para medir el impacto de sus leyes a largo plazo. Entonces, aquí está en juego esa capacidad de respuesta a cambios inesperados, ¿sí?, pero también la capacidad de involucrar y conectar con la ciudadanía. Última, por favor. Bueno, también está en juego transparencia y rendición de cuentas, eficacia de los mecanismos de evaluación, adaptabilidad de las políticas públicas, ¿cierto? Entonces, aquí está la evaluación de la capacidad para gestionar crisis de los gobiernos, la medición del nivel de participación ciudadana en la elaboración de los planes de desarrollo urbano, nacionales, sectoriales, etcétera. La transparencia en la gestión de recursos públicos, sobre todo en los temas estratégicos que concentran el Pareto, pues, de la nación, 20% que explica el 80% de las cuestiones, y también en temas que lo vemos en el plan de desarrollo aquí, del impacto en la reducción de la pobreza, que es finalmente uno de nuestros grandes objetivos. Entonces, con esta presentación hemos tratado de acercar esta terminología y estas situaciones para más adelante contarles ya los casos más específicos y el estado del arte en América Latina. Pero si no los tenemos así en tensión, se nos van y la idea es que se queden, ¿vale? Muy bien. Bueno, gracias.